Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia, buenas tardes Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, nuestra excelentísima matrona Eris. Salve Eris. En el programa de hoy vamos a ahondar algo más en la simbología de las aves, de las que ya empezamos a hablar la semana pasada, pero centrándonos en aves concretas que por diferentes motivos han sido importantes en el imaginario europeo o euroasiático. Así que acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. Y vamos a empezar retomando el tema del lenguaje de las aves, del que hemos hablado en alguna ocasión ya con anterioridad en este programa. En la mitología, y especialmente en el mundo medieval, se considera que este lenguaje de los pájaros es una lengua sagrada o mágica que solo los iniciados serían capaces de entender. Esto, por un lado, da lugar a pensar en la comprensión del lenguaje mismo de la naturaleza, ¿no? La capacidad de interpretar señales y cosas por el estilo. Pero por otro lado, esta idea dio también lugar a la creación de varios lenguajes o sistemas de símbolos más o menos secretos que recibieron el mismo nombre del lenguaje de los pájaros. Algunos estudiosos apuntan a una relación muy temprana de los humanos con las aves, que habrían señalado los lugares donde encontrar carroña u otros tipos de comida, tal como se cree que los cuervos, por ejemplo, guían a los lobos. Con el tiempo, esta relación simbólica con las aves se habría ido haciendo más compleja, señalándolos como mensajeros entre la tierra y el cielo. Obviamente esta puede parecer una explicación un poco simplista, ¿no? El hecho de que simplemente nos fijáramos en los pájaros porque nos enseñarán en la prehistoria donde había algo para comer. Pero es uno de los principios, ¿no?, que se apuntan, que de alguna manera pues da a entender que desde los orígenes de la humanidad hemos estado pendientes de lo que podíamos interpretar del vuelo de las aves, de cosas más prácticas, el paso de las estaciones, a lo mejor si cambiaban de comportamiento si venía una tormenta, todas estas cosas que, bueno, pues observación de diferentes animales y especialmente de las aves, pues podíamos sacar una información y hace que estemos pendientes de ellos. Para empezar ya con más temas más de cariz mitológico, en el ámbito nórdico, la capacidad de comprender el lenguaje de las aves era signo de sabiduría o poder mágico. Dag el Sabio, que era un legendario rey vikingo de Suecia, aparece en la saga de los Ynglinga de Snorri Sturluson, ¿no? Entonces, este personaje comprendía también el lenguaje de las aves. Se decía, de hecho, que tenía un gorrión que le traía noticias de todo el mundo. La muerte de este ave pues habría provocado la invasión de ciertos territorios. Se documenta también desde el siglo XI en Suecia el aprendizaje de este lenguaje de los pájaros por parte del héroe Sigurd, ¿no? En la Edda poética, Sigurd pues está preparando el corazón del dragón Fafnir para su padre adoptivo, cuando pues lo está manipulando, se lo toca, se quema y se lleva un dedo a la boca. Entonces, al probar la sangre del dragón, empieza a entender el canto de los pájaros. Gracias a esto, entiende cómo los pájaros dicen que Regin intentará asesinarlo, lo que provoca pues que él, pues, antes de verse asesinado, pues le corte la cabeza. En el ámbito mediterráneo, por ejemplo, se dice que el mascarón de Largo, que es el barco de Jasón y los argonautas, pues estaba hecho del roble del bosque sagrado de Dódona, del que ya hablaremos un poco más tarde, pero del que ya podemos recordar que era donde estaba el oráculo del Zeus más primitivo, ¿no? Entonces, al estar hecho de este material mágico, tenía la capacidad de hablar el lenguaje de las aves. También esta capacidad de entender o de hablar el lenguaje de las aves se podía obtener por medios mágicos. Por ejemplo, se decía que varios personajes, entre ellos pues Tiresias, Orfeo o Apolonio de Tiana, estaban dotados también con este mismo don. Una historia que nos ha parecido especialmente interesante es la de Melampo, que es un personaje también de la mitología griega, que obtuvo su don a través de las serpientes. Según la leyenda, él habría encontrado una serpiente muerta y, pues como forma de respeto, le tributó ofrendas fúnebres en una hoguera. Las crías de este animal, a las que por cierto también habría cuidado el mismo Melampo, pues le mostraron su agradecimiento purificando sus oídos con sus lenguas, de tal forma que después de aquello pudo entender el lenguaje de los pájaros y de hecho el lenguaje de los animales. Además de adivino, Melampo era también sacerdote y era capaz de purificar a los enfermos y de restablecer su salud, además de conocer, pues, por supuesto, las propiedades de las hierbas.
El lenguaje de las aves aparece también en las tradiciones místicas y en los cuentos populares de toda Eurasia, en las que la comprensión de este lenguaje se concede debido a algún tipo de logro por parte del protagonista o como recompensa. Al igual que en la historia de Sigurd, las aves advierten de peligros o también pueden descubrir secretos o dar algún tipo de información significativa. En algunas fuentes, la comprensión del lenguaje de los pájaros equivale al don que se recibe tras restablecer los lazos de amistad con la naturaleza, mientras que en otras es un logro, un objetivo que se puede conseguir a través del artificio o como un regalo de un poder superior, ¿no? Por supuesto, pues nosotros somos más partidarios, también por todo lo que comentábamos en el programa anterior, de la primera definición. Esto, al fin y al cabo, puede corresponder un poco a esta idea de la naturaleza como madre o como, de alguna manera, nuestra propia dueña y no, al revés, nosotros como dueños de la naturaleza, ¿no? Una visión en la que nosotros tenemos que, bueno, pues pacificarnos con esa parte tan salvaje y de alguna manera entender que nosotros también tenemos parte de eso, y la otra en la que ya te consideras, bueno, pues poseedor de esa naturaleza, poseedor de ese mundo, y en el que ya no tienes que comprenderlo, sino que tienes que dominarlo y ya puedes, pues, manipularlo con esos artificios, ¿no? En cierto modo, depende también de la idea que tengamos de la naturaleza a la hora de hablar de los augurios, el lenguaje de las aves. Ya decíamos pues hace un momento que a veces el lenguaje de las aves se entiende como el lenguaje normal de la naturaleza, mientras que en otras ocasiones se considera un lenguaje secreto, pues inventado por humanos o por fuerzas superiores, pero ya separadas de la naturaleza, ya en otro tipo de orden de divinidades. Entonces esta dualidad se va a mantener a lo largo del tiempo y a veces son conceptos que se pueden llegar a confundir. En el ámbito religioso reglado, por decirlo así, o más moderno o esotérico, el lenguaje de las aves es equiparado al lenguaje angélico y a una forma de comunicación mágica con, lo que decíamos antes, entidades superiores. Sin embargo, estos conceptos suelen mezclarse en la tradición. Por ejemplo, del rey Salomón, que es este rey pues legendario y muy famoso por su sabiduría, pues se decía que Dios le había otorgado a él la comprensión del lenguaje de las aves y que de esto procedía precisamente pues esta sabiduría tan conocida, ¿no? Y que nos ha llegado a lo largo de los siglos. Sin embargo, en el folclore popular, Salomón habla con los animales porque posee un anillo mágico que pues esto no le permite, además de comprender el lenguaje de las aves, pues habla con todo el resto de animales. Sin embargo, un día que un ruiseñor le cuenta que una de sus numerosas mujeres ama a otro hombre, pues tira con rabia este anillo, lo cual pues deja un poco por los suelos este concepto de rey sabio. Y paciente y comprensivo. Es curioso porque, al igual que otras tradiciones de las que ya hemos hablado, en el mundo cristiano la relación con las aves permanece muy viva. Por ejemplo, San Francisco de Asís, que es el patrón de los animales, sentía una especial querencia por las aves a las que, de hecho, sermoneaba. Es curioso, cuanto menos el sermón de San Francisco a las aves, que además parecen estar muy de acuerdo con él y, bueno, se llevan muy bien. Otro santo, San Antonio de Padua, que es en cierto modo discípulo suyo o continuador, es un personaje conocido por sus grandes capacidades como orador y era conocido también por poder comunicarse con las aves, ¿no? Entonces ya veremos cómo el cristianismo pues hace parte de sus señas simbólicas a las palomas, al gallo o al pelícano. Y es que, además del lenguaje de los pájaros, como ya comentábamos en el programa anterior, en las mitologías antiguas muchas aves están estrechamente relacionadas con determinadas divinidades, a las que en ocasiones podrían incluso anteceder. Ya explicamos que en una visión del mundo animista los dioses se van conformando pues como por acumulación, ¿no? Y determinadas plantas, árboles, aves o animales se convierten en sus hipóstasis o equivalentes en otros reinos, mientras que otras asociaciones pueden ser más arbitrarias. Esto, cada caso, pues hay que verlo por separado. En las mitologías centroasiáticas, siberianas e indonesias, las aves posadas sobre el árbol del mundo representan las almas de los ancestros, y también el chamán pues se convierte en pájaro, en un espíritu en forma de pájaro, para visitar pues los mundos que están más allá del nuestro. Las aves, de hecho, se convierten en símbolos por ellas mismas, tanto en la literatura culta como en la popular, pues dan lugar a elaboradas metáforas, ¿no? Por ejemplo, las aves que anuncian la mañana en la que los amantes deben separarse, o como la figura de los propios amantes, ¿no? Que
se representan como aves que cazan, aves de presa y las aves que son cazadas, ¿no? También pues las vemos aparecer como augurios que anticipan una situación nefasta o son una forma de las almas descarnadas, ya sean muertos queridos o muertos temidos. Esto nos habla, por un lado, de un pasado en el que las aves, por supuesto, entre otros animales de los que ya hablaremos algún día, formaban parte del mundo cotidiano. Las personas y había un conocimiento de ellas de primera mano, que en gran medida se ha perdido, de tal manera que ya no entendemos muchas referencias que podemos encontrar en textos antiguos. O sea, cosas que antes sabía todo el mundo, ahora se nos escapan. Por otro lado, en las expresiones populares encontramos también una pervivencia de los augurios, ¿no? Por ejemplo, el temor al ulular de la lechuza como un presagio de muerte o la creencia de que los gorriones en la ventana pues traerán amor o prosperidad. Todas estas cosas que han quedado en, digamos, los dichos populares, en cosas que comentas, pues vendrían de esa idea de que las aves pueden traer mensajes del destino, del devenir o anticipar situaciones. En el mundo tradicional, el ave es, por un lado, símbolo del espíritu, ¿no? de la trascendencia de la condición humana, pero este alma que escapa puede pertenecer tanto al reino del día como de la noche, ¿no? Al reino pues, más positivo, ordenado, o al de la noche en el que ya sabemos qué cosas pasan. En los cuentos populares es curioso porque de vez en cuando aparece la figura de un anciano o de un mago que invoca a las aves para ver a través de sus ojos, especialmente los del águila. Del mismo modo que los sabios de la antigüedad pues habrían conocido este lenguaje de las aves o a través de su observación habrían sido capaces de sacar pues, las voluntades divinas, ¿no? De interpretarlas. En los cuentos abundan también pájaros que hablan ya por sí mismos. Algunos cumplen el papel de ayudante sobrenatural y otros actúan de mensajeros. Y por último, algunos, que ya veremos también, son personajes hechizados, ¿no? Como los niños cuervo del cuento que leímos la semana pasada. Y después de toda esta gran introducción, vamos a empezar a hablar de los pájaros uno a uno para conocer pues todo esto que Baelia precisamente ha hecho hincapié en que se ha perdido, ¿no? Ya que este contacto directo con muchas de las especies que vamos a mencionar ya no es tan pues constante en nuestras vidas, vamos a recordar un poco pues tanto las leyendas como los mitos, como un poco las creencias y símbolos que se han formado en torno a algunos pájaros que a todos nos van a sonar. Y vamos a empezar con uno que a muchos paganos nos resulta amistoso, porque ya sea porque nuestros dioses lo tienen presente o simplemente porque pues, es un pájaro que nos llama la atención, y es el famoso cuervo. El cuervo es un pájaro de connotaciones muy ambivalentes, y ya desde los primeros mitos que hacen referencia a él, su aparición puede ser tanto portadora de bienes y conocimientos, como portadora de terribles noticias o augurios. Ya en el programa pasado hablamos del mito que relaciona a Apolo con el cuervo. Y es que para los griegos el cuervo estaba consagrado a este dios, y según Estrabón fueron 3 cuervos los que determinaron el emplazamiento del ónfalos de Delfos, es decir, donde estaba el templo de Apolo. Aunque su relación con Apolo se atribuye a la fatídica noticia sobre el infiel Coronis, no olvidemos el mito, podemos encontrar otras relaciones con el dios. Apolo era un dios que si se ofendía, y por lo visto lo hacía bastante a menudo, enviaba pestes. Y obviamente siendo un cuervo un animal carroñero que devora cadáveres, pues su presencia en un lugar donde había peste, obviamente lo relacionaba con Apolo. También hay que recordar que el cuervo es un animal que se acerca al grano, ¿no? Que es considerado un fruto de la cosecha dorada por el sol, es decir, el mismo Apolo, y de ahí también se ve cierta relación. Este animal no solo está presente en el mundo griego, así como algo importante, sino que en el mundo germánico también nos encontramos el cuervo como el compañero del dios Odín, ya que este dios posee 2 cuervos, que son Hugin y Munin, que son correspondientemente pensamiento y memoria. Pero vamos a ver que el cuervo es algo que está en toda Europa, ¿no? Como un símbolo significativo. Y es que, por ejemplo, entre los celtíberos existía la creencia, transmitida, por ejemplo, por autores como Elíano y Silio Itálico, y también pues documentada por la decoración que encontramos pintada en muchas cerámicas numantinas, por ejemplo, es que existía la creencia de que las almas de los muertos ascendían pues después de la batalla, cuando las aves carroñeras, entre los que se encontraban cuervos, las devoraban. Obviamente esta pues, misión se encomendaba sobre todo a los grandes aves, que eran los buitres, pero también participaban estos animalitos. Y es que los cuervos en el mundo céltico estaban asociados al dios Lugh, que es un dios que comparte
pues muchos parecidos con Odín, ¿no? Pues desde que, aparte de que su animal asociado sea el cuervo, por ejemplo, a Odín le falta un ojo, pero Luke, para hacer magia, para realizar sus hechizos, tiene que cerrar uno de los ojos, tiene que guiñarlo, ¿no? Los dos tienen la lanza asociada, ya sabemos y si consultamos programas anteriores, que Odín se la robó a Tyr, pero bueno, y Luke pues también quizás se la robará a alguien. La cuestión es que son personajes que mitológicamente tienen muchos parecidos. La cuestión es que en los ciclos épicos celtas de Irlanda medieval, una de las principales familias que aparece es la de Branwen, cuyo nombre viene de la palabra Bran, que significa precisamente cuervo o corneja. A todos los fans de Juego de Tronos quizá esto les ha llamado la atención, como a mí me lo hizo cuando leía esto precisamente. Ahí lo dejo el guiño friki. Bueno, no hay que olvidar que sobre el hombro del héroe mítico irlandés Cuchulainn, que se ató a sí mismo a un árbol para permanecer erguido incluso mientras moría, se posó en forma de cuervo la diosa Morrigan o Vopt, avisando así a los enemigos de Cuchulainn de que éste ya estaba muerto y de que podían acercarse a él sin temor para decapitarlo. En otro texto épico irlandés, la princesa Deirdre, dotada del don de la profecía, observa a su padre, el rey Conchobar, desollando a un ternero en la nieve mientras un cuervo bebe la sangre derramada. Siente así que el hombre a quien elija para casarse deberá tener 3 colores: el cabello negro como el cuervo, la piel blanca como la nieve y las mejillas rojas como la sangre. Deirdre encuentra a ese hombre, Naoise, pero cuando éste es asesinado decide suicidarse para no tener que casarse con el asesino de Naoise. Bueno, pues aquí vemos que el cuervo, tanto en el mundo celta como en el mundo griego, etcétera, ya tenía esta doble connotación, ¿no? Por un lado, sí, pertenecía a dioses benevolentes, pero también tenía esta misión muy fatídica de constantemente enviarnos mensajes pues negativos y malos augurios. Y es que el augurio del cuervo en la antigüedad era tanto positivo como negativo, pero con el paso del tiempo el cuervo pues fue perdiendo esas connotaciones positivas, más de conocimiento que tenía, y para adquirir unas connotaciones más de pájaro maligno, sobre todo asociado con el diablo y por lo tanto con la desgracia. Se decía que su canto era portador de malas noticias, aunque para los latinos, los romanos, era una señal de esperanza. Ahora luego entenderemos por qué. También el cuervo se consideró como pájaro portador de la soledad de aquellos que desean vivir espiritualmente. Esto es la connotación del cuervo como alguien que poco a poco se aísla para quedarse en esa negrura de la soledad. Luego hay una pequeña anécdota que ahora contaremos que explica por qué el cuervo es negro por estar solo. En el cristianismo, el cuervo también tiene su parte, entre comillas, positiva, aunque está muy diluida, pues es considerado como mínimo símbolo de la perspicacia. Es un cuervo el que se encargaba de verificar si la tierra comenzaba a reaparecer tras el diluvio, y el cuervo, en teoría el cuervo que soltó Noé, volvió cuando las aguas se secaron. Pero de este hecho bíblico surge la leyenda cristiana de por qué los cuervos son negros, una de ellas. Y es que se dice que Noé, habiendo soltado el cuervo, también soltó a la paloma. Pero el cuervo, según esta leyenda, no volvió, sino que lo que volvió fue la paloma, con la rama de olivo. Y entonces pues Noé se enfadó mucho con el cuervo y lo hizo marcar con el negro y lo llevó para el resto de sus días. Por cierto, en la Biblia el cuervo sí que vuelve, pobrecito. Bueno, vamos... Sí, esto es un detalle que cuando hablamos de las historias, de la mitología cristiana, por así decirlo, una cosa es lo que aparece en las escrituras, en los textos sagrados, lo que sea, y otra cosa son las historias de base cristiana que se inventó la gente a lo largo de los años, ¿no? Que muchas veces son historias que explican pues lo mismo que las fábulas, los orígenes de los animales, o por qué esto es así, o por qué aquello es así, tomando elementos cristianos, pero obviamente reinterpretándolos según lo que les apetece en el momento. Bueno, pues mira, yo una cosa muy interesante que he encontrado respecto a los cuervos es que hay un libro publicado en Roma en 1593 por Cesare Ripa, que es un libro de iconología, ya que hablamos de símbolos. Este libro es muy interesante porque recoge descripciones de alegorías tomadas del saber clásico y también de la tradición cristiana, pues estas cosas que surgieron en el Renacimiento. Y el cuervo aparece como elemento secundario en la caracterización de la indecisión, el infortunio y la venganza. Vamos a describir un poco estas imágenes que, por cierto, si las buscáis, pues llaman la atención la cantidad de pequeños detalles simbólicos que tienen y cómo ninguno está puesto al azar. La verdad es que es un ejercicio simbólico interesante. Mira, la indecisión es representada como una mujer sentada, vieja y caprichosamente vestida, incluyendo un pañuelo negro sobre su cabeza. Sostiene 2 cuervos cantando, uno con cada mano. Su vejez y su posición sedente se consideran elementos relacionados con la irresolución.
Su vestido de colores quiere expresar la apariencia diversa de las muchas cosas emprendidas y al poco tiempo abandonadas por los indecisos. El pañuelo negro muestra la oscuridad y confusión del intelecto, poblado por cientos de pensamientos contrapuestos. La presencia de los cuervos en esta alegoría se justifica por su graznido, cras cras, que en latín significa mañana, mañana. Obviamente aquí se atribuye a ese mañana, mañana a los indecisos, pero para el mundo romano el canto del cuervo, y además esto lo comentamos en el programa anterior, el canto del cuervo cuando viene de determinado sitio, creo que es del oeste si no recuerdo mal, cras cras, mañana, mañana, es un augurio de esperanza, es un augurio de tranquilo, mañana llegarán más cosas, tú tienes futuro. Aquí no, aquí sin embargo se hace como que bueno, es el pensamiento de los indecisos, ¿no? Ya lo haré mañana. Luego, por su otro lado, el infortunio es representado como un hombre vestido con una túnica de color castaño oscuro, estampada con dibujos de casas y edificios arruinados. Sostiene con la mano derecha una cornucopia vacía y vuelta hacia la tierra, mientras que en la mano izquierda pues lleva un cuervo. La cornucopia vacía, obviamente, es signo de que se terminó la época de la abundancia, de la seguridad proporcionada por la disponibilidad de los alimentos. Y en cuanto al cuervo, sirve de alegoría como aviso para que rectifiquemos y así no nos veamos abocados a desgracias mayores. Luego, una de las dos representaciones propuestas por Cesare Ripa para la venganza consiste en una mujer armada vestida de rojo y con una llama sobre el yelmo. Se mira con rabia el brazo izquierdo cuya mano ha sido cercenada. Con la mano derecha sujeta un puñal listo para ser utilizado. A uno de los lados de la mujer va un cuervo, el cual es herido por un escorpión que ha cazado. Esta situación inesperadamente adversa en la que se ve emitido el cuervo fue recreada por Alcíato en un poema y básicamente viene a decir que el cuervo aquí es la víctima de la venganza. El cuervo aquí es el que viene a pillar. En el cristianismo, a pesar de ser visto también como pájaro malvado, portador de cosas negativas, amigo del diablo, etcétera, etcétera, también conserva en algunos relatos parte de relación íntima como mensajero de la divinidad. Y es que, por ejemplo, se decía que a San Jerónimo Ermitaño un cuervo era el que le llevaba cada día un panecito directamente desde el cielo, pero el cielo desde donde estaba Dios. Por lo que este santo también es considerado patrón de los cuervos. En el folclore catalán encontramos la historia que nos cuenta que todos los cuervos nacen la noche de San Juan y nacen blancos. Y aquí lo del cuervo y el tema de la soledad. Y como los cuervos pues son negros y ven que sus hijos son blancos, pues no los reconocen y se van y los abandonan hasta que en esa noche, supongo que no tardarán mucho, pues de estar solos y amargados y tristes y taciturnos, se vuelven negros. Y entonces cuando los padres dicen, ¡ay, sí, pues sí que es mío!, entonces van y los crían. Bueno, también se dice que los cuervos cazados en esta noche eran capaces de encontrar tesoros ocultos. Y bueno, hasta aquí el tema del cuervo. Pues el tema del cuervo, además, es un animal que tiene un papel un poco de psicopompo, ¿no? Pero digamos que este papel de mensajero tiene mucho de trickster. Y eso es una cosa que en otras culturas, por ejemplo, se ve más, pero en la europea queda más diluida. Porque ya el papel de trickster también lo tienen otros animales, ¿no? Pero el cuervo como portador de mala noticia, pero a la vez, y eso se ve mucho en la mitología nórdica, con el hecho de que fuera el pensamiento y la memoria en los cuervos de Odín, ¿no? Que eran muy ambivalentes, sí, eran pensamientos, pero eran tanto los malos pensamientos como los buenos pensamientos y ambos volaban. A ver, no hay que olvidar aquí el hecho de que los cuervos y los córvidos en general son las aves más inteligentes que existen. Desarrollan comportamientos de aprendizaje y se enseñan entre ellos, incluso pueden, lo que comentábamos al principio del programa, ¿no? Que se dice que guían a los lobos hasta las presas, pero porque luego ellos se ven beneficiados con los restos de esas presas. Entonces esto, obviamente, cuando uno está en contacto con el reino animal, estás observando estos comportamientos, pues da lugar a pensar que entre todas las aves, ¿cuál eliges para que te represente la memoria? Claro, es una cosa que ahora nos hemos olvidado mucho, pero los cuervos pueden aprender a hablar. Los cuervos pueden... ya se ha descubierto ya como una cosa súper curiosa, los cuervos tienen transmisión cultural entre ellos. Hay cuervos de determinados parques de Londres, no recuerdo mal, que se han acostumbrado a coger comida de la gente que deja allí, ¿no? Pues la gente que deja sus bolsas con la comida de llevar. Y la cuestión es que esos cuervos han aprendido a enseñar a sus hijos cómo tienen que pedirles comida a la gente. Y eso es una cosa muy curiosa, porque es una cosa que solo atribuíamos a los primates, para que veamos la inteligencia del animal. Un animal que es capaz de imitar el habla humana, que colecciona cosas, que tiene comportamientos solo atribuibles a, en teoría, entre comillas, primates, ¿no? Para que veamos un poco dónde están nuestros prejuicios evolucionistas, ¿no? También, vamos a decirlo así.
Bueno, y pasamos del cuervo a las aves nocturnas, más concretamente a dos que están muy relacionadas entre sí, que son la lechuza y el búho. Los griegos ya relacionaban la lechuza con la diosa Atenea. Se consideraba que la lechuza era un animal propio de los adivinos y de aquellos que poseían el don de la clarividencia. ¿Y por qué? Obviamente es una cosa tan tonta como que la lechuza y el búho son animales que ven en la oscuridad, ¿no? Ven donde nadie más puede ver. Aquí el símbolo es claro. La lechuza aparecía en el escudo de Atenas y figuraba también en las monedas. De hecho, en la fábula de Esopo, la lechuza y los pájaros es considerada como una ave inteligente y por ello estaba consagrada a Atenea, diosa de la sabiduría. En la mitología griega, la lechuza y en ocasiones un búho es personificado por Ascálafos. Ovidio, en su quinto libro de las Metamorfosis, narra que Ascálafos, transformado por Ceres en un búho, o lechuza en algunos casos, es condenado a predecir siniestros presagios porque había acusado a Perséfone de haber comido una granada en secreto contra la prohibición, y por ello se quedó en el inframundo. Las narraciones mitológicas ya nos presentaban a la lechuza como un pájaro portador de malas noticias, ¿no? Ya aquí el mismo Ascálafos ya lleva una noticia que no gusta a nadie. Y afirmaban que, obviamente, estas aves atormentaban en las profundidades del Tártaro con sus graznidos a los gigantes que osaban requerir de amores a Hera y a Ártemis. Digamos que estas diosas pusieron ahí a las lechuzas y a los búhos castigando con sus gritos nocturnos a los pobres titanes que intentaron querer de sus amores. Otro mito que asocia a la lechuza con algo nefasto es el de la hija de Nicteo. Según el mito, la hija de Nicteo de Lesbos se había enamorado de su propio padre y esta, en un acto de pasión, se acostó con él mientras dormía. El padre, enterado de tamaña debilidad, ¿no?, que cometió mientras dormía, supongo que se dejó un poquito, se levantó y quiso matarla, pero Atenea, compadecida de la feliz doncella, que ¿quién le manda a ella, a hacer el amor con su padre?, la transformó en lechuza, un ave que se esconde de la luz del amanecer, que fue lo que precisamente descubrió el crimen, ¿no?, el padre precisamente acostado con la hija. Ovidio tiene que ratificar la misma idea. Es decir, y como enseñanza moralizante nos viene a decir que ese es el terrible destino de los que cometen crímenes tan horrendos. Obviamente Ovidio no va a decir que Atenea tuvo compasión de una mujer que hizo incesto. Eso es una cosa que nadie comenta porque es una de las partes incómodas. Bueno, el búho, por su parte, es considerado por la mitología griega como intérprete de Atropos, es decir, la parca que corta el hilo del destino. En Egipto, una cultura que influenció a la griega, ya hemos visto en otros programas, se lo considera un animal del frío, de la noche y de la muerte. Para los romanos, el búho ya era considerado un pájaro de mucho mal augurio en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en el cuarto libro de Virgilio, en la Eneida, se nos dice que el canto de un búho es fatal. Dice así: sobre su techo un búho solitario con su funesto canto se quejaba, y su largo quejido se rompía en el lloro. Y en el 12º menciona a la lechuza en el pasaje anterior al final de Eneas y Turno. En este momento Yuturna oye que se presagia un lamento, el batir de unas alas, y desesperadamente pronuncia: reconozco el batir de las alas, sonido temeroso. Según el mismo autor, fue un búho encaramado en lo alto de una casa en Cartago quien predijo la deserción, desolación y muerte de Dido. Se dijo también que el canto de un búho había predicho la muerte de César. Los romanos purificaban la ciudad con agua y azufre cuando un búho o un lobo intentaban entrar en el templo de Júpiter o dentro del Capitolio. Según Sirio Itálico, la derrota de Cans le fue pronosticada por un búho. Este hecho también es mencionado por Ovidio en el 10º libro de sus Metamorfosis. Una selección de referencias más antiguas sobre lechuzas y búhos en la literatura nos dice que estas aves eran consideradas siempre con cierto recelo. La razón principal es quizá por ser un pájaro de la noche y oscuridad, ¿no? Y de eso su obvia, entre comillas, asociación con la muerte y lo mágico. Y otro factor es el grito de la lechuza, pues durante el día se había visto escuchar esto durante el día era como una llamada a la incertidumbre, pero era algo que normalmente se oía en el crepúsculo o durante la noche, por lo que era considerado algo más todavía horrible y siniestro. Si alguna vez alguien ha escuchado gritar una lechuza así de lejos, hay que decir que es algo que inquieta bastante. Es cierto que escuchar eso de noche es bastante inquietante. Y sobre el canto de la lechuza, dice el comediógrafo griego Menandro, dice así: si oímos el canto de la lechuza, bien haremos en temer algo. Bueno, pues el búho y la lechuza son para el cristianismo
un pájaro negativo, obviamente, en la mayoría de apariciones, por esta relación con la nocturnidad, con la noche, etc. Hacen acto de presencia ya en la Biblia y generalmente en escenas de ruina y desolación. Así en Isaías, por ejemplo, se lee: será morada de pelícanos y erizos, mansión de cuervos y lechuzas. Y en Salmos dice lo siguiente: me parezco al pelícano del desierto, soy como la lechuza de las ruinas. Además de su inclusión como animales impuros según las prescripciones que dio Dios a Moisés, es decir, que no podían comerse, constituyendo pues ya desde los judíos por un pájaro que no interesa, de acuerdos siniestros. Los bestiarios antiguos también insisten en que el búho es muy sucio, basándose en una cita del Deuterónimo en el que se creía que, obviamente, este animal prefería la oscuridad por un rechazo a Cristo. Es que me ha hecho mucha gracia. Sí, la verdad es que esto... ¿Y a ti? ¿Por qué te gusta la oscuridad? No, pues mira, es que yo rechazo a Cristo. No sé, estas cosas que se dicen. Guillaume Leclerc es un autor que explica que la lechuza representa a los judíos traidores y malditos que no quisieron creer los consejos de Dios. Y también se asocia, este mismo autor lo asocia con el príncipe de las tinieblas. La lechuza, la pobre, pilla por todos lados. Pero en un bestiario de Oxford es muy interesante. En un sentido místico, la lechuza representa a Cristo. Porque dice: a quien le gusta la noche y las tinieblas, porque no quiere la muerte del pecador, sino su conversión y su vida. Aquí le dan un poco la vuelta a la tortilla para que la pobre lechuza salga bien parada. Y bueno, en las creencias populares, tanto el búho como la lechuza se asocian al diablo, y se dicen que fueron creadas por él mismo. La lechuza es una ave desgraciada y compañera de las brujas, como el mochuelo, y se las clavaba sobre las puertas de las granjas para paralizar al diablo, del cual se decía que tomaba a menudo su forma. Las brujas mismas tomaban la forma de estas aves para volar al aquelarre. En Cantabria, por ejemplo, cuando se cogía una lechuza, se la degollaba, se la enterraba a varios palmos de profundidad y se le echaba pues piedras encima, creyendo así que la lechuza, pues que era una bruja, no volvería nunca más a hacer daño. Y la relación de estos pájaros con la brujería, sin embargo, no es exclusiva del cristianismo, sino que ya tiene su origen en la antigüedad. Ovidio, en sus Fastos, cuenta que en los tiempos antiguos de Roma se creía que las lechuzas se transformaban en brujas y que entraban por las ventanas mientras que los niños pequeños dormían para así chupar la sangre cuando estaban en la cuna. De esta creencia llegó la costumbre de clavarlas vivas en las puertas de las casas romanas para alejar el mal que supuestamente habían causado, tal y como no lo relata Apuleyo. Luego está muy mal. Sí. Las lechuzas y los búhos... pues... Bueno, en una época en la que los ratones te podían destrozar un granero, una lechuza o un búho era una bendición realmente. Pero bueno, eso ya... Es de ser mal agradecido. Esto. Bueno, quizá tenían gatos, hay que pensarlo así. Bueno, por último, mencionaremos que tanto búho como lechuzas cumplieron un papel en la medicina y la magia antiguas. Filóstrato, en la vida de Apolonio, comenta que cuando se come un huevo de lechuza, uno toma aversión al vino antes de haberlo probado. En la creencia popular se recomiendan los huesos de lechuza contra la embriaguez, y tales prácticas pueden tener origen en la leyenda de la enemistad, ¿no?, que los griegos creían que existía entre la lechuza, es decir, Atenea, la sabiduría, la sobriedad, y Dionisos, el dios de la vid, del vino, la borrachera, etc. Se menciona otra referencia en el libro titulado The Long Hidden Fruit, comentado por Armstrong, que dice así, es un autor, dice: si colocas el corazón y la pata derecha de la lechuza sobre alguien que está dormido, te contestará cualquier cosa que le preguntes y te contará lo que ha hecho. Luego San Alberto Magno, que recoge la información de Plinio, dice que el corazón de la lechuza colocado sobre el pecho izquierdo de una mujer dormida permitirá descubrir sus secretos. Y como se despierte y se encuentre el corazón de una lechuza en el pecho izquierdo, quizá te cuente algo más que sus secretos. En el libro de las utilidades, también este autor recoge una variante que es sobre el corazón de la mujer que mientras está durmiendo delirará, contando lo que ha hecho, y cuando se lo quite, murmurará. Entre otras recetas milagrosas cita: aplicar la vesícula de un búho, mezclarla con cenizas de tamarindo, miel y agua de malva, y administrarla a quien se orine en la cama para remediar su mal, y mezclar su sangre con aceite, y untando la cabeza se eliminará las liendres y a los piojos. Si se unta caliente sobre el que tenga parálisis bucal, reparará su dolencia. Bueno, a mí la verdad es que estos ejemplos me horrorizan un poco, sí. ¿Vale? O sea, empezamos el programa hablando de la comprensión del lenguaje de la naturaleza, de una comprensión pues profunda que surge del conocimiento, de la observación directa de las aves y de otros animales, ¿no? Y de repente te encuentras como la cosa se ha torcido a lo largo de la historia, dando lugar a este tipo de prácticas que o son simbólicas o son idiotas, porque pues no tienen
otro nombre, ¿vale? O tú estás usando ahí sí un lenguaje codificado, ¿no? Que eso sí lo encontramos en muchos pues grimorios y fuentes populares. Lo que comentábamos antes de que hay referencias antiguas que todo el mundo en aquella época sabía de qué hablaban, pero que hoy pues nosotros ya no comprendemos. Pero a ver, sí, la verdad, la brutalidad animal siempre está ahí presente, las cosas como son. Y espérate que aún no hemos llegado al gallo. Cuando hablemos del gallo, el pobrecito, ese es otro que ha pillado por todos lados. Pero bueno, sí, sin duda alguna también hay que, entre comillas, ser benevolentes, en tanto que, al igual que ha existido un pensamiento mágico y ha habido un pensamiento pues simbólico en el que se han intentado pues llegar a determinadas conclusiones prácticas a partir de ciertos procesos no científicos, también es cierto que ha existido literalmente la ignorancia y obviamente la brutalidad. Y en este caso, coger a un búho para arrancarle la vesícula y untártela no sé dónde, no, o sea, más allá de que tenga un pensamiento mágico, también está obedeciendo a un tipo de prácticas que correspondían pues a ciertas, no olvidemos, supersticiones. La superstición es un fantasma con el que todo pagano y todo practicante de magia tarde o temprano tendrá que lidiar. ¿Por qué? Porque una superstición es simplemente la creencia que no tiene un fundamento consolidado en una forma de ver el mundo, en una cosmogonía. Muchas formas de creencias son supersticiones porque no tienen ningún tipo de coherencia. ¿Qué sucede en este tipo de prácticas en las que se juntaban las creencias antiguas con poco a poco lo que se fue diluyendo, la llegada del cristianismo, la visión del cristianismo sobre el tema de la magia? Claro, todo eso hizo caer en la superstición precisamente porque las creencias antiguas ya no tenían un sitio en el nuevo paradigma de creencia. Por lo tanto, obviamente se hacían barbaridades, que es lo que tú dices. En un estadio anterior, probablemente una vesícula de búho quizá no era ni siquiera una vesícula, ni siquiera era de un búho. Pero bueno, quizás se leyó lo que no se debía, o quizá no, quizá cogían un búho y lo arrancaban, que también se han hecho cosas con animales vivos. No hay que olvidar que a veces no hay que ser tan simbólico, que a veces si hay que matar, hay que matar. En el caso del gallo lo vamos a ver clarísimo, pero bueno, sigamos. Bueno, vamos a cambiar un poco de ambiente. Vamos a hablar de aves que han sido un poco mejor consideradas y mejor tratadas, aunque en la actualidad siguen en peligro de extinción, lo cual pues ya dice bastante de lo que somos. Pero bueno, hablaremos del águila, ¿no? Que es un ave pues principal en nuestras mitologías, dado que es capaz de elevarse por encima de las nubes, ¿no? Y se ha interpretado como un símbolo pues uránico, es decir, asimilada al rayo y al trueno, y al mismo tiempo es también un signo solar. El águila es considerada la reina de las aves y se identifica principalmente con Júpiter y con Zeus, quienes en algunos mitos adoptan su forma, ¿no? Por ejemplo, para raptar a Ganímedes, a su copero, pues Zeus adopta esta forma y se lo lleva a sí mismo. También se consideraba que el águila era el más claro y poderoso de los augurios a la hora de conocer la voluntad divina. De esta forma aparece en la Ilíada cuando Príamo va a pedir a Aquiles que le devuelva el cadáver de Héctor, mientras realiza una libación a Zeus. Y haz que aparezca a mi derecha tu veloz mensajera, el ave que te es más cara entre todos y cuya fuerza es suprema, para que después de verla con mis propios ojos vaya, alentado por el agüero, a las naves de las dánaos, de rápidos corceles. Tal fue su plegaria. Oyóla el próvido Zeus y al momento envió la mejor de las aves agoreras, un águila rapaz de color oscuro. Al verla, todos se alegraron y la confianza renació en sus pechos. Aquí, por ejemplo, hay que tener en cuenta que el águila viene de la derecha, que si hubiera aparecido por la izquierda, pues hubiera sido un mal augurio. Pero aquí se ve pues como llega el buen augurio directamente desde Zeus, muy claro, y entonces pues, todos se sienten reconfortados, ¿no? Como también el efecto que produce el augurio en aquel que lo está pues, recibiendo. En la mitología finesa, Calef es un semidios, es un gigante que es capaz de tomar la forma de águila. También Louhi, la reina de Pohyola, en la misma mitología finesa, es capaz de adoptar la forma de un águila monstruosa. Y es que, algo que hemos visto un poco con el cuervo y con la lechuza, pero que veremos en todas las aves, todos los símbolos de las aves pueden tener una doble lectura. El águila es un símbolo de poder y realeza, ¿no? Con lo cual, en principio, sus atributos son positivos, pero también de rapacidad. Entonces, también hay que tener en cuenta que en algunas zonas de Europa es el halcón quien hereda, entre comillas, o el que toma parte del simbolismo uránico solar del águila, ¿no? Por ejemplo, las diosas Freya y Frigg tienen la capacidad de convertirse en este ave, en el halcón, y también es una de las formas adoptadas
por Tuan Mac Cairil en la mitología pues celta. Ya comentamos en el programa anterior que el águila es la encargada de elevar el espíritu de los emperadores ya difuntos, ¿no? Pues al reino de los dioses en la apoteosis. Pero mucho más allá del ámbito euroasiático, la divinidad del águila está difundida, de hecho, por todo el continente americano también. El águila actúa como un ave tutelar y, posada sobre el árbol del mundo, vela por los que en él habitan. Aparece también en los cuentos populares como el último, tal vez incluso el más poderoso, de los ayudantes mágicos que se han conservado, ¿no? Una figura, al menos que en nuestra zona, seguimos viendo en los cuentos y que no está disminuida o ridiculizada como les ha pasado a otras. En Siberia, el águila es considerada el padre de los chamanes, ¿no? Y según el mito, el águila habría sido enviada a los hombres para ayudarlos contra los malos espíritus que provocan las enfermedades y las muertes, pero los hombres no la entendían, de manera que el águila regresó. Entonces, mira, yo regreso porque no me entienden. Entonces es enviada nuevamente para enseñar pues lo que sería el don del chamán, ¿no? La capacidad de chamanizar, pero pues en lugar de intentar hablar con ellos, pues ya embaraza a una mujer de la que nacería el primer chamán. Y ya pues suponemos que este se encarga de enseñar a los demás. Estos atributos los vimos, me refiero a los atributos de animal tutelar, los vimos en el cuento, por ejemplo, de la flor del Romanial, ¿no? En el que es un águila la que ayuda al protagonista a conseguir el remedio mágico que éste necesita. En algunos cuentos populares el águila aparece también conservando reminiscencias titánicas, ¿no? Vemos que hay cuentos en los que las figuras del sol, la luna o las estrellas aparecen pues en un aspecto muy ambivalente. En cierto modo pues son positivos porque cumplen una función, pues esto, de hacer que venga el día y que la noche y tal, pero también tienen la amenaza de devorar al humano. Este matiz se conserva también en los bestiarios populares, en los que el águila pues es una de las bestias más representadas. Según tradiciones posteriores, el águila pues también se dice que posee el don del rejuvenecimiento y que cuando ha pasado pues un tiempo de su vida se expone al sol, y ya que su plumaje pues empieza pues a arder por la acumulación de calor, se sumerge dentro del agua pura y recupera así su juventud. Es una especie de fénix occidental. Otra ave pues principal y muy bien considerada, incluso en épocas posteriores, es el cisne, ¿no? El cisne aparece en todas las mitologías euroasiáticas, desde Grecia hasta Siberia, entre los pueblos eslavos y también en el mundo germánico. Y pues nos encontraremos que abundan mitos acerca de cisnes como símbolos de la luz por su color blanco, como criaturas etéreas, como símbolos de pureza. Según la zona y época, esta luz pues tendrá un matiz más solar o uránico. Vemos que los conceptos de solar y uránico se van intercambiando. O también pues se puede ver como una luz lunar, ¿no? Más femenina. Si bien también en algunos casos pues es un símbolo precisamente andrógino, ¿no? Una síntesis de los anteriores, como esta idea de perfección. Existe también el cisne negro, ¿no? Por ejemplo, el cisne de Tuonela, de la mitología de Finlandia, que nada en las aguas del reino de los muertos. Y es un poco, pues, es un animal que no carece de sacralidad, pero sí está pues relacionado nuevamente con el reino de la noche. En el programa anterior comentábamos pues la historia de las 3 valquirias que en forma de cisne se bañaban. Bueno, de hecho ellas dejaban la ropa, llegaban en forma de cisne, dejaban sus plumas, se bañaban y eran sorprendidas por los que después eran sus futuros esposos. Este mismo cuento se encuentra con diferentes variantes en Siberia, entre los Buriato. Según pues la historia de los Buriato, es un cazador el que sorprende a 3 mujeres espléndidas que se bañan en un lago solitario. Estas mujeres eran en realidad cisnes que se habían quitado su manto de plumas para entrar en el agua. El hombre lo que hace es robar uno de los trajes y lo esconde, de forma que, aunque 2 de las doncellas pues pudieron salir volando como recuperando su forma de ave, una de ellas no la puede recuperar y es a esta a la que toma por esposa. De su unión nacieron, se dice, 11 hijos y 6 hijas. Y luego la mujer pues recuperó sus alas y se marchó. Y les dijo: vosotros sois seres terrenos y permaneceréis sobre la tierra, pero yo no soy de aquí, yo vengo del cielo y debo volver a él. Cada año, por la primavera, cuando nos veáis pasar volando hacia el norte, y cada otoño, cuando volvamos hacia el sur, celebraréis nuestro paso con ceremonias especiales. Entonces,
vamos a encontrar cuentos análogos a este, con diferentes variantes, en los que también la oca salvaje sustituye al cisne. Y de hecho, vamos a encontrar también historias muy, muy parecidas, en las que en lugar de una mujer cisne, es una mujer foca, ¿no? Esto pues, es lo mismo, en lugar de tener el ropaje de plumas, pues es la piel de la foca, que es lo mismo, se la quita, se queda con la mujer, tienen un hijo, aunque en algunas variantes, de hecho en la historia de piel de foca, si no recuerdo mal, la mujer se lleva a su cría, ¿no? A sus hijos. Bueno, todo remitiría un poco al mismo fondo simbólico. La simbología femenina del cisne predomina en los pueblos eslavos y escandinavos, así como entre los iranios y los turcos. Suonetar, que si recordáis era la diosa de las venas y las arterias, que se encarga de recomponer el cuerpo de Lemminkainen en la mitología finesa, estaba relacionada también, hablaba de las venas y las arterias como si fueran hilos que se trenzaban en una noción un poco que nos podría recordar a las parcas. Pues esta diosa era a su vez un cisne y una mujer, en su forma femenina era tan hermosa que se decía que el sol, la luna y la estrella polar quisieron hacerla su esposa. Entonces ya hemos hablado de esta relación que existe entre las hadas, las hilanderas y las aves, ¿no? Todas aparecen en diferentes mitos, incluso en cuentos populares y en elaboraciones cultas de los mismos, como una expresión del doble y como portadoras de presagios. Por otra parte, en Grecia el cisne fue considerado un símbolo, pues lo que decíamos antes, ¿no? Uránico, relacionado con Apolo, dado que con sus migraciones se consideraba que conectaba las tierras mediterráneas con las misteriosas regiones hiperbóreas. Y de hecho, de forma similar entre otros pueblos, el cisne es el ave que se supone que conduce a los reinos misteriosos, ¿no? A lo que hay más allá de lo conocido. En el mito que narra el nacimiento de Apolo en Delos, son cisnes salvajes los que rodean la isla con su vuelo. Pues en el momento del nacimiento también, en otros mitos aparece Zeus, que le regala pues un carro tirado por estas aves a Apolo. Y por último, el mismo Zeus adopta la forma de cisne para cubrir a Leda, ¿no? Que es la madre de Castor y Pollux. Según otras versiones, es Leda la que adopta forma de oca. Ya hay aquí un continuo volver al tema de las aves como madres o los dioses como en forma de ave fecundando a las mujeres. En la mitología irlandesa, por otra parte, encontramos muchas historias acerca de cisnes, ¿no? Una pues, bastante conocida es la de los hijos de Lir, pero otra es la de Caer, ¿no? Es la hija de Ethal, un tuata de Danann, y el dios Angus se enamora de ella después de verla aparecer todas las noches en sus sueños como una hermosa joven, pues de piel pálida, ojos oscuros y una larga cabellera. Entonces esta joven que aparecía en sus sueños le hacía una señal antes de desaparecer en la naturaleza. Entonces Angus pues, se va enamorando de esta imagen que aparece en sus sueños y cada vez pues, va creciendo más este amor, pero cuando se despierta y va por el mundo, pues por más que la busca, no logra encontrarla. Y de hecho crece tanto el amor y se desespera tanto de no encontrarla que cae enfermo, a causa de la desolación que le provoca pues la incapacidad, ¿no? de reunirse con esta figura que se le aparece en sueños. Los reyes de los Tuatha de Danann deciden ayudarlo y después de 3 años de búsqueda encuentran finalmente a la joven cerca de un lago, tras lo cual pues envían un mensajero a Angus para indicar dónde puede encontrar a su amada. Al recibir la noticia, Angus se recupera y parte en su búsqueda, pero Ethal, que es el padre de la joven, se niega a dar su mano, alegando que Caer es más poderosa que Angus y que para pues, lograr su amor este debía pues, conseguirlo por sus propios medios, que no le iba a ayudar. Entonces, según algunas versiones, Caer, la doncella, adoptaba la apariencia de un cisne durante el día y la de mujer durante la noche, mientras que, según otras versiones, lo que hacía era pasar un año bajo la forma humana y otro como cisne, y así se iba intercambiando. Un año era humana y el otro era un cisne. La noche de Samhain, al principio de año, la primera noche del año, Angus pues llega al lago donde para conseguir pues la mano de esta mujer, debía reconocerla entre una bandada de 150 cisnes, ella en forma de cisne, tenía que saber quién era.
Entonces consigue identificarla, la escoge correctamente, él mismo se convierte en cisne y se dice pues que los dos juntos volaron cantando una hermosa melodía que dejó dormidos a quienes la oyeron durante 3 días y 3 noches, ¿no? Aquí no lo hemos comentado mucho, pero el cisne, que en sí tiene un sonido de cisne. No canta bien. No canta bien. Bueno, en la mitología, en la leyenda, se dice que tiene un canto hermosísimo. El cisne pues es parecido a un pato cuando emite su sonido, pero sí es verdad que en la mitología se le atribuye un canto bellísimo que además tiene propiedades mágicas, ¿no? Y de aquí que lo veamos en los cuentos como tal. Cabe señalar también que en la mitología celta, por lo general, las Banshee, las mensajeras de los dioses que residirían en el otro mundo celta, aparecen en forma de cisnes cuando se acercan al mundo de los humanos a invitar a un héroe a cruzar, ¿no? A ir a su mundo. Nuevamente pues relacionamos las hadas en el sentido de doble férico como ayudantes con las hadas entendidas como destino e incluso relacionadas con los presagios de muerte. Pero no hay que olvidar que el otro mundo tiene esta connotación precisamente de aquel al que van las almas ya descarnadas. Y de los cisnes pasamos a un animal más de granja, ¿no? Que es el gallo. El gallo es visto universalmente como un símbolo solar, puesto que su canto anuncia la salida del sol. En la antigüedad fue considerado como un animal psicopompo y su presencia en cultos y prácticas mágicas pues es muy frecuente. Entre los griegos, el gallo era el símbolo de la luz naciente y estaba consagrado a Zeus, a Leto, a Apolo y a Artemis, pues se contaba que un gallo había asistido al parto de Leto. Los griegos asociaron el gallo tanto al sol y a la luz como a la luna. De hecho, en los versos de oro de Pitágoras se recomienda lo siguiente: alimentad al gallo y no lo inmoléis, pues está consagrado al sol y a la luna. Pero, a pesar de lo que afirmaba Pitágoras, el gallo era ritualmente sacrificado en la religión Asclepios y básicamente que era el hijo de Apolo y dios de la medicina. En su papel de psicopompo, el gallo se atribuye al dios Hermes. Se creía que el gallo va a anunciar al otro mundo, pues la llegada de un alma, y a conducir hasta allí el alma del difunto. Al gallo se le atribuyeron propiedades apotropaicas y sanadoras por su relación con estos dos dioses. Por ello también el gallo tiene una relación muy íntima con las serpientes. No olvidemos que Esculapio, tiene una vara con una serpiente y era el gallo el que se ofrecía a Esculapio. Y esa relación del gallo con la serpiente es una cosa que se va a repetir, incluso queda en el folclore, ¿no? en criaturas míticas como el basilisco. En las tradiciones nórdicas, el gallo es un símbolo de vigilancia guerrera y de guardián de la vida. Un gallo es el que vigila el horizonte sobre las altas ramas de Yggdrasil para poder prevenir a los dioses cuando los gigantes se preparen para atacarlos. Entre los germanos, el gallo, junto al perro o al caballo, eran animales sacrificados a los muertos en los ritos funerarios. Para el cristianismo, el gallo se convirtió en un emblema de Cristo por anunciar la llegada del sol, asociada a la resurrección. Se creía que el canto del gallo hace esconderse a los demonios, brujas y espíritus que salen en la noche. Su canto también anuncia el final de un encantamiento o acto mágico. Las prácticas mágicas con gallos son muy numerosas. En Cataluña, por ejemplo, se decía que si la noche de San Juan, lo que no hagas en la noche de San Juan no lo haces tú en tu vida, se podía coger un gallo y traspasarle, pues por osmosis o por como fuese, todos los pecados y los males, ¿no? Pues luego debías ir con ese gallo a un cruce de caminos, recitar unas extrañas oraciones que no se especifican y sacrificarlo. O, en versiones más benévolas, con el pobre gallo solo le cortabas la cresta. Una vez, o matado o cortado la cresta, tú quemabas la cresta o al gallo entero y así quedas, totalmente purificado. No deja de ser una última forma del rito de los animales expiatorios. Tú pasas los pecados o las enfermedades a un animal y luego, él le toca pagar el pato. Exactamente. Las asociaciones del gallo, como por ejemplo cena tradicional de Navidad, se creen que puede venir debido a este simbolismo solar, ¿no? que se le presupone, aunque su origen tiene una historia más secular. Es que en el concilio de Aquisgrán del año 817 se consideró que la carne de gallo capado, si no estaba capado no servía, no rompía el antiguo ayuno de carne que se hacía en la vigilia de Navidad, ya que como no había tenido sexo no era pecaminoso. Así, una manera divertida de comer gallo. Y por cierto, esta tradición de comer gallo fue la que con el paso del tiempo se convirtió en comer pavo. O sea, en realidad el gallo viene de esto. Pero también un detalle, no hay que olvidar que el gallo también tiene como su... igual que está su parte positiva, está su
su simbología opuesta, ¿no? No olvidemos que lo de sacrificar un gallo negro, sacrificar determinados animales en rituales ya pues más oscuros, en el sentido de que tienen como objetivo pues ya con la goecia invocar demonios o incluso el necromancia, etcétera. Hay también un poco esta simbología de estar matando la promesa de un nuevo día. No hay que olvidar la antítesis de este dar la vuelta que se le da al gallo. Pero bueno, del gallo no hay que olvidar que, a pesar de que siempre haya habido esta asociación del gallo negro para hacer, pues, invocar demonios, etcétera, etcétera, la verdad es que el gallo es uno de los pájaros que da más buen rollo, porque, de hecho, el gallo siempre era un buen augurio. De hecho, en muchos cuentos catalanes, por ejemplo, es el gallo el que evita el que el demonio acabe de cumplir su obra, ya sea construir un puente, ya sea, pues, recoger un granero, etcétera, etcétera. Y bueno, ya para concluir este repaso por las aves principales en nuestra mitología común, vamos a hablar de la paloma, porque mucho antes de representar la paz o el Espíritu Santo, la paloma en el mundo clásico se asoció a Afrodita. Antes incluso de esto, las palomas tuvieron un papel relevante en Dódona, como decíamos al principio del programa, ¿no? Este antiguo santuario de Zeus, que conserva algunos de los aspectos más primitivos del culto a esta divinidad, incluyendo pues un oráculo que ya se menciona en la Odisea. Allí en Dódona se encontraban las sacerdotisas llamadas Peleiai, ¿no? Es decir, palomas. Estas sacerdotisas interpretaban los designios divinos a través de los sonidos de las palomas, ¿no? De las aves, de su diferente comportamiento. Para algunos autores, las palomas eran símbolos de la madre telúrica y su hierogamia con el dios celeste, que estaría representado por Zeus, pero también por el roble de Dódona. Otro nombre que recibe la paloma en griego es oinás. Se identificaba con Venus y con otras aves como la golondrina, en conexión con la primavera y las flores, y con el, no tengo muy seguro cómo pronunciar esto, Ynx. Suponemos que sí. Sí, y Eris dice que sí. Vale, que sería un pájaro mágico que simbolizaba la pasión ardiente y que era usado como ingrediente en filtros de amor y pociones. La paloma, asimismo, era un regalo entre los amantes, ¿no? Que venía a simbolizar pues esto, el amor. Pero las palomas también fueron asociadas con los cultos mortuarios. De hecho, en los bajorrelieves funerarios la paloma simbolizaba muchas veces el alma. Y no hay que olvidar que los lugares donde se guardan las cenizas se los llama columbarios. Que esto puede venir pues, porque son como niditos, ¿no? de paloma también. La paloma, como representación del alma, persiste en la hagiografía. Y en la muerte de varios mártires, como por ejemplo Santa Eulalia, vemos como una paloma eleva el vuelo. En casos como los de Santa Justa, la imagen es incluso mucho más literal y la paloma le sale de la boca al morir. El mismo Espíritu Santo se representa en forma de paloma, lo cual es un hecho que no ha estado exento de controversias dentro del seno del cristianismo, ¿no? Ya que algunos autores pues apuntan precisamente la función uránica del ave, como hablábamos del cisne o del águila fecundadoras, ¿no? Pues como ese Espíritu Santo que... Sí, que dejó embarazada a la Virgen María. No sé cuál sería la manera de expresarlo. Pero sí. Bueno, sí, ahí va. Es un elemento fecundador. En los cuentos populares, la paloma también ha pervivido como ayudante esencialmente de personajes de carácter femenino. La encontramos, por ejemplo, como ayudante de Cenicienta en las versiones más antiguas de este cuento y también en cuentos como el de las Tres Naranjas y otros cuentos en los que la princesa o la protagonista de la historia es encantada contra su voluntad y temporalmente reducida a esta forma de ave hasta que, al igual que el cuento que comentábamos la semana anterior, pueden recuperar la forma humana. One, two, three, four. Y queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que nuestro programa lleno de pájaros haya sido de vuestro agrado.
Desde Encrucijada Pagana damos las gracias a nuestra estimadísima Eris por cuidarnos tan bien siempre a su manera y por supuesto a todos los oyentes que nos escucháis desde Sardañola Radio o bien desde nuestros canales en iVoox o YouTube. Recordamos que nuestras vías de contacto siguen abiertas en encrucijadapagana@gmail.com o a través de un mensaje privado en Facebook. Queridos oyentes, os dejaremos con las aves y que durmáis muy bien. Y ahora, en serio, os esperamos aquí en nuestro peculiar cruce de caminos el próximo miércoles para seguir aprendiendo. Así que, queridos oyentes, hasta pronto. Crude stew, do you fear it, apple bloom? Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Don't bake a portal, just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by baking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday